Queridos amigos, hoy tenemos con nosotros al pastor Alejandro Bullón. El pastor Alejandro Bullón es un pastor conocido en Hispanoamérica, famoso, nos consta que es famoso, menos famoso en nuestro país, y nos sorprende que hoy nos visite en Barcelona. Yo quería preguntarle, pastor Alejandro Bullón, qué es lo que le ha traído hasta aquí y también cuándo regresa de nuevo a su país. Mira, estuve el año pasado haciendo una campaña evangelística en Zaragoza. Y en aquella ocasión parecía que no había frutos, no habían decisiones en favor de Cristo. Este año me sorprendió cuando estaba en una ciudad del sur del Brasil y recibí la visita de Jorge, un español de Barcelona, que me dice: pastor, vine de España aquí solo para invitarle a participar de mi bautismo a fin de año en Barcelona. Y yo estoy aquí simplemente para atender la invitación de Jorge, participar del bautismo de él esta tarde, y esta misma noche estoy regresando para Brasil. Usted no es brasileño, ¿verdad? Yo nací en Perú y hace 20 años trabajo en Brasil. Hablaremos un poquito más adelante de su obra en Brasil. Pero a mí me sorprende ver en el mundo tan secularizado en el que vivimos, en el mundo tan falto de valores éticos, el caso que usted nos cuenta es sorprendente. ¿Nos confirma esto que el cristianismo sigue teniendo vigencia? Claro que sí, y especialmente sigue teniendo vigencia para quien conoce a Jesús el hecho de que una persona es muy importante. Jesús no buscaba multitudes, aunque muchas veces predicó para multitudes. Jesús atendía las necesidades individuales de los seres humanos, una samaritana, un Nicodemo. ¿Y por qué yo no podría venir de Sudamérica para aquí solamente por causa de una persona? En Sudamérica predico en estadios para 50.000, 40.000 personas, y aquí vine para atender la invitación de apenas una persona, pero lo hago con alegría porque el cristianismo nos enseña que el ser humano tiene un valor inmensurable. Pastor, en muchos casos decir cristianismo parece querer decir está sometido a un gran número de normas y de reglas enfocadas y relacionadas con la conducta. Yo le voy a hacer una pregunta que es posible que usted se tenga que extender para contestarla. ¿Qué significa en realidad ser cristiano? Para entender lo que es cristianismo, tenemos que hacer una comparación tal vez con la vida de una pareja de novios. Cuando dos novios se aman, ellos se casan. ¿Para qué se casan? ¿Se casan para lavar ropa? ¿Se casan para comprar comida? ¿Se casan para cumplir obligaciones? No, se casan para amarse, se casan porque se aman y se casan para amarse. Ahora, las responsabilidades propias de una vida dos son resultado de eso. Con Cristo es la misma cosa. Nos amamos, nos enamoramos de Jesús, nos bautizamos para vivir con Él, nos tornamos cristianos para vivir una historia de amor con Él. Ahora, esa historia de amor tiene sus responsabilidades, pero nadie está pensando, cuando se torna cristiano, pensando en las responsabilidades. Uno piensa en la maravillosa experiencia de vivir al lado de Jesús. Cristianismo nada más es que vivir una vida de compañerismo con Cristo. Guardar mandamientos, cumplir normas es un resultado del cristianismo, no es el cristianismo. Es que a priori en muchos momentos la persona que de alguna manera oye hablar del cristianismo y oye hablar de Jesús, lo que primero le llega a su mente es precisamente el querer ser perfecto, el querer ser bueno para acercarse a Él. O sea, si yo siendo malo me veo incapaz de acercarme a Él, porque eso sucede muchas veces. Esa barrera que parece separar a la persona de Dios es lo que de alguna manera usted parece romper en sus predicaciones y en su trabajo, ¿no? Y nos gustaría que un poco nos hablase de esto en cuestión. El manzano produce manzanas porque es manzano. El manzano no produce manzanas para ser manzano. El cristiano guarda los mandamientos de Dios porque es cristiano, pero nadie puede pensar que tiene que guardar los mandamientos de Dios para ser cristiano. Primero hay que ser cristiano, y ser cristiano es ser amigo de Jesús, vivir con Jesús. Yo voy a Jesús llevándole mi vida como soy, y Él me acepta como soy, con mi pasado, con mi presente, me acepta con mi personalidad, con mi carácter feo, me acepta con mis pecados, me acepta así.
Nunca el ser humano puede pensar que para ir a Jesús tiene que abandonar los pecados. Tiene que ir a Jesús como está. El hijo pródigo, cuando volvió al padre, vino lleno de harapos, lleno de suciedad, vino con excremento de puerco en el cuerpo, vino a Jesús como estaba, y el padre lo bañó, el padre le cambió de ropa, el padre lo limpió. Tenemos que ir a Jesús como estamos y Él nos transforma. Cristianismo es ir a Jesús como estamos y vivir con Jesús. Y el resultado de la vida cristiana es la observancia de los mandamientos, una buena conducta, el buen comportamiento, todo eso. Pastor, le quiero realizar ahora una pregunta que durante 2000 años ha hecho gastar ríos y ríos de tinta. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Es más, quiero ahondar más. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Porque por lo que usted habla, nos está hablando de un Jesús vivo y de un Jesús amigo. ¿Quién fue y quién es ese personaje? Un día Jesús le hizo esa pregunta a los discípulos, porque ellos decían, oye, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el profeta. Y Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús? Jesús no es solamente una doctrina, no es solamente un nombre. Jesús es Dios hecho carne para poder vivir a mi lado, para poder estar conmigo. Solo que Jesús vivió durante 33 años aquí y murió, fue crucificado y fue al cielo. Y Él dijo, volveré en la presencia de mi Espíritu Santo. Y hoy día a través del Espíritu Santo podemos tenerlo cada día. Yo no lo veo, pero yo sé que está a mi lado. Cuando viajo y me hospedo en un hotel, aparentemente yo estoy solo para los otros, pero yo no estoy solo porque Jesús está a mi lado. Puedo verlo con los ojos de la fe. Nunca estoy solo. Tengo la seguridad de su compañía. Cristianismo es, por los ojos de la fe, ver que Jesús está con nosotros cuando caminamos, cuando compramos, cuando trabajamos, cuando vendemos, cuando entramos, cuando salimos. Nunca estamos solos. Jesús siempre está a nuestro lado. Nos hallamos al final del milenio. Parece ser que incluso ya estamos en este año, según ciertos cálculos cronológicos, es ya el milenio. Si se datan, sobre todo, desde el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Y además de otras muchas cosas, abundan los grupos, las iglesias, las organizaciones que dicen ser cristianas y que dicen tener a Jesús. Usted, Pastor Alejandro Bullón, pertenece a la Iglesia Adventista. ¿Por qué es miembro de esta iglesia y no es miembro de otra que también hablan de Jesús? Yo escuché muchas veces decir que todas las iglesias conducen a Dios. Sí, yo también. Yo pensaría varias veces para aceptar esa declaración. Todas las iglesias hablan de Dios con seguridad, pero todas las iglesias conducen a Dios, al Dios verdadero. No sé. En la Biblia yo encuentro que cuando Jesús vuelva, muchos se estarán perdiendo y reclamarán de Jesús y le dirán, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no expulsamos demonios. Y Jesús les dirá, yo no los conozco, yo no sé quiénes son ustedes, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del que me envió. Entonces, para ser la iglesia de Dios, no basta hablar de Jesús, no basta cantar de Jesús, no basta predicar a Jesús. Para ser la iglesia de Dios en esta tierra es necesario hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué cosa es hacer la voluntad de Dios? Está en la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, yo soy miembro de esta iglesia porque esta iglesia tiene las características profetizadas en la Biblia de que esta es la iglesia de Dios. ¿Cuáles características? Apocalipsis capítulo 12 versículos 17 dice que la iglesia de nuestros días tendrá la fe de Jesús y guardará los mandamientos de Dios. Yo examiné todas las iglesias, todas las doctrinas, y esta es la única iglesia que yo encuentro que cree en Jesús, predica la salvación solamente en Cristo, por la fe y por la gracia en Cristo, pero que además de creer en Jesús, guarda los mandamientos de Dios tal como está escrito en la Biblia. En otras palabras, cumple con las dos características de la verdadera iglesia de Dios en esta tierra.
A pesar de que, según su criterio, la Iglesia Adventista cumple el criterio bíblico de ser la Iglesia verdadera, puede darse el caso, y de hecho se ha dado el caso de personas que asisten, convergen con miembros de la Iglesia Adventista y pueden llevar a veces malos testimonios de propios miembros de Iglesia. ¿Hay cristianos fuera de la Iglesia Adventista? Claro que sí. Mire, hoy día existen dos iglesias. La iglesia visible, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, todas la vemos, en fin, tú puedes bautizarte, tu nombre va a ser escrito en la Biblia. Esa es la iglesia visible. Pero existe la iglesia invisible, que realmente, verdaderamente es la iglesia de Dios, la iglesia invisible. ¿Qué es la iglesia invisible? La iglesia invisible es aquellos que tienen realmente experiencia con Jesucristo. Todos ven la iglesia visible porque están en la iglesia, bautizados, aparentemente guardando todo. Esa es la iglesia que se ve. Pero la iglesia que solo Dios ve es la iglesia que está dentro de la iglesia visible. Por ejemplo, la iglesia tiene 100 miembros. De esos 100 miembros, la iglesia invisible tal vez sean 20 o 30 o 5 o 40, no sé. Pero son los que realmente viven una experiencia de vida con Cristo. Los otros solamente pertenecen a la iglesia visible. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay verdaderos cristianos en todas las iglesias del mundo. En la iglesia católica, en la iglesia presbiteriana, bautista, metodista, en todas las iglesias hay verdaderos cristianos. Algunos no conocen toda la verdad completa, pero tienen una experiencia maravillosa de fe con Cristo y son cristianos. Pertenecen a la iglesia invisible de Dios, pero por algún motivo no han llegado a descubrir la iglesia visible, la iglesia profética, de las características de Apocalipsis que yo leí. Pero hay muchos que han encontrado la iglesia proféticamente apuntada, que tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios, pero que no tienen experiencia con Cristo. Están con su cuerpo, pero su espíritu está lejos de Dios. Es decir, son adventistas oficiales, vistieron la camiseta, la camisa, pero en el corazón no son cristianos. Por eso, a pesar de ser adventistas, muchas veces maltratan a la esposa, muchas veces tienen un carácter feo, deben dinero a todo el mundo, dan un mal testimonio, porque pertenecen a la iglesia visible, pero no tienen experiencia con Cristo, no pertenecen a la iglesia invisible. Es que yo le hacía esta pregunta porque muchas personas que se acercan a la iglesia adventista esperan encontrar el calor y el aliento que a veces, como si fuese una varita mágica, que cuando entras a través de esa puerta todo es distinto. Y en ocasiones sucede pues que no, vemos que no es así, ¿no? Efectivamente, y nosotros no debemos en la iglesia estar por causa de las personas, sino por causa de Cristo. Porque las personas van a frustrarnos, van a desanimarnos, las personas van a dar un mal testimonio. Si miramos a las personas estamos perdidos, tenemos que mirar solo a Cristo, porque doctrinalmente la iglesia está de acuerdo a la Biblia. Ahora, experimentalmente muchos todavía no han descubierto la belleza de la salvación en Cristo. Ahondando un poco más en la idea de la gran cantidad de organizaciones que hoy hablan de Cristo y que se autodenominan cristianas, observamos que en muchas de estas organizaciones, muchas de estas iglesias, el mensaje que se ofrece es un mensaje en muchas ocasiones de rayos y truenos. Es un mensaje que provoca más miedo que esperanza. En relación a los tiempos difíciles que nos están tocando vivir, porque no cabe duda que son difíciles, pastor, ¿qué mensaje ofrece al mundo la iglesia adventista? Nosotros predicamos la vuelta de Cristo a esta tierra y el establecimiento de un reino universal que no acabará nunca. Ahora, cuando una pareja se casa, ellos saben que un día van a morir, es decir, que todo va a acabar. Pero ellos no se casan pensando qué día que va a morir mi esposo o mi esposa. Pero la muerte es un hecho real, existe. No se puede negar que existe la muerte y que la muerte va a venir en un momento, pero nadie se casa pensando en la muerte. Va a haber truenos, relámpagos, terremotos, cuando Cristo venga va a haber. Pero ¿por qué vamos a estar pensando en esas cosas? Si en nuestra comunión con Cristo hay otras cosas más bonitas para pensar. La pareja, ¿por qué va a estar pensando en la muerte si mientras están vivos hay cosas más bonitas para hablar? Igual como cristianos, vamos a pensar en las cosas maravillosas que podemos hacer con Cristo hoy día y en el hogar eterno que nos está preparando para más adelante. Y no estar pensando apenas en las cosas negras que
son reales, son prácticas y van a suceder. Una de las características de la Iglesia Adventista es su énfasis sobre la importancia de la salud. Hoy prácticamente todo el mundo habla de salud. Todo el mundo habla de salud. Sin embargo, pastor, yo quiero preguntarle, ¿qué relación tiene ser cristiano con la salud? ¿Se puede ser cristiano y llevar una vida normal, entre comillas? Y al decir normal quiero decir sin abusar de ciertas cosas, pero tampoco sin privarme de ellas, porque parece ser que esa también es puede ser a veces una característica que entra por nuestros ojos y que nos hace de alguna manera mantenernos un poco al margen, ¿no? Últimamente yo trabajo tanto que no tengo tiempo para hacer ejercicios. Y el otro día mi hijo, muchacho de 23 años, me dijo: mira, papá, creo que tú no nos amas mucho. Le dije: hijo, ¿por qué? Yo los amo mucho, ustedes son lo mejor que yo tengo en esta vida. Y él me dijo: porque si tú nos amases, tú querrías vivir más tiempo y harías ejercicio. Entonces, si nos amas, muéstranos que quieres vivir más. Entonces comienza a hacer ejercicios. Estoy contando esta experiencia para ilustrar dónde viene la salud en la experiencia cristiana. Si yo amo a Dios, Él quiere que yo viva feliz, que tenga salud, que no sufra de cáncer, que no sufra de enfermedades, quiere que tenga un cuerpo sano para poder servirle mejor. Entonces, si yo lo amo, voy a querer tener un cuerpo sano para servirle. Y para tener un cuerpo sano voy a evitar todo aquello que hace mal. Por ejemplo, el cigarro. Yo no voy a dejar de fumar porque es pecado. Voy a dejar de fumar porque quiero un cuerpo sano para poder servir al Dios que amo. Voy a beber agua en lugar de beber alcohol para servirle mejor con un cuerpo sano. Voy a evitar de comer perro, gato, puerco, cosas que me hacen mal para poder tener un cuerpo sano para servirle mejor porque amo a mi Señor Jesús. Ustedes se dan cuenta que el aspecto de la salud encaja en la experiencia del cristiano como una expresión de amor al Dios que nos ama tanto. Ante la idea, Pastor Bullón, de que Dios se halla en el interior de cada uno de nosotros, de que Dios es todo, de que Dios es una energía, porque eso parece ser uno de los argumentos que hoy se emplean en grupos que se definen espirituales. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras al respecto, Pastor Bullón? Esa teoría de que el hombre no necesita de Dios porque Dios está dentro del hombre viene desde el jardín del Edén. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios dijo así: no toquen de este fruto para que no mueran. En otras palabras, dependan de mí o mírenme a mí. Mírenme a mí para poder vivir, no miren a ustedes. Pero vino la serpiente y dijo: no necesitas mirar a Dios, toca el fruto, porque Él sabe que el día que comas del fruto te vas a volver como Dios. La teoría de que el hombre tiene Dios dentro de sí es diabólica. Porque si tú no tienes, si Dios no está en el universo, entonces Dios está dentro de vos, entonces dentro de ti, entonces tú no tienes que mirar para Dios, tienes que mirarte para ti. Eso se llama humanismo, creer que la respuesta para todo está dentro de uno, creer que la fuerza está dentro de uno, cuando dentro de uno solo hay un pozo de egoísmo, un pozo de vacío, de desesperación. La respuesta está en Cristo. Cristo vino y dice: mirad a mí y serán salvas todas las naciones de la tierra. Mirad a mí. En cuanto el enemigo dice al hombre: no mires a Dios, mírate a ti mismo. La salvación está en ti, Dios está en ti. Saca la energía interior, saca la fuerza dentro de ti. A veces los fracasos de la vida, las derrotas nos enseñan que no hay nada bueno dentro de nosotros, que solo tenemos que confiar en Cristo, un poder mayor que viene de Él. Ahora, con Él en nuestro corazón, ahí sí podemos vencer todo y ganar todo, cuando Cristo está en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. De alguna manera, Pastor Alejandro Bullón, al principio usted nos hablaba de que su obra la está desarrollando en Brasil. Sabemos que en Brasil la obra adventista, incluso otros movimientos, ¿no?, pero la obra adventista está creciendo de una forma espectacular. Hay un porcentaje, pues casi de 1 de cada 100 brasileños pertenece a la Iglesia Adventista.
Sin embargo, usted ahora está en un país, en España, en que la obra adventista crece muy lentamente. Aquí en muchas ocasiones se argumentan, se ofrecen distintos argumentos, pero no llegamos a captar las causas, el origen. Háblenos de alguna manera del desarrollo de la obra en su país y qué podríamos nosotros aportar a la obra en España para conseguir que el ser humano llegue a conocer a ese personaje vivo y real que es Jesús de Nazaret. Mira, es indiscutible cómo Dios bendice la obra en Brasil. Ya estaba diciendo en el culto de esta mañana, vuelvo a repetir, somos 1 millón de miembros adventistas en Brasil. Tenemos cientos de escuelas primarias, tenemos más de 100 colegios secundarios, tenemos 2 universidades, tenemos 6 hospitales, tenemos 22 emisoras de radio, tenemos un canal de televisión vía satélite. En fin, es una institución poderosa. Políticos, diputados, senadores pertenecen a la Iglesia Adventista. El tesorero del Tesoro Nacional, la persona que firma los billetes del dinero en Brasil, es adventista, tesorero de nuestra iglesia en Brasilia. Entonces, tenemos gente de expresión, la obra crece mucho, hacemos conferencias para 20.000, 50.000 personas, y en cada campaña se bautizan 1.000, 2.000 personas, es extraordinario. Ahora viene la pregunta, ¿por qué la obra en Europa no crece, en España no crece? ¿Que el hombre es más duro aquí? No, no es más duro aquí. Mire, yo ya prediqué en África del Sur, ya prediqué en Portugal, ya prediqué aquí en España mismo, ya prediqué en Argentina, que es dentro de América del Sur un país difícil, en Uruguay, donde 80% de los uruguayos son ateos. Y en todas esas campañas evangelísticas hay decenas y decenas, centenas de personas que aceptan a Cristo. Pero, ¿dónde está el secreto? El secreto, el problema no es la dificultad del corazón humano. Tal vez nosotros no estamos sabiendo predicar el Evangelio. Les voy a decir una cosa. Hay necesidades universales que el chino, el japonés, el americano, el español, el brasileño tienen. Por ejemplo, todos tienen problemas familiares. El pobre, el rico, el negro, el blanco, el español, el brasileño tienen problemas familiares. Todos tienen miedo del futuro, no importa la nacionalidad, todos tienen miedo del futuro. Todos en algún momento de la vida se sienten solos, todos, el rico, el pobre, todos tienen problemas financieros, el español, el brasileño, el peruano, el rico, el pobre. ¿Pero qué problema financiero tiene el rico? Bueno, el problema financiero del pobre es que no tiene dinero para comprar pan. Pero el problema financiero del rico es que no sabe cómo invertir mejor el dinero para no perder el dinero que tiene. El pobre, por lo menos de hambre, duerme tranquilo durante la noche, pero el rico no duerme porque está pensando que está perdiendo su dinero. Es decir, esos problemas, miedo del futuro, soledad, problemas familiares, problemas financieros, problema de la culpa, el complejo de culpa, todos tienen, el español, el portugués, el americano, el brasileño, todos tienen sentimiento de culpa en algún momento. Ahora, si yo como pastor vengo aquí y comienzo a predicar de evolución, de creación, de teología, de los tiempos bíblicos, de esto y de aquello, eso no le responde nada al pueblo. El pueblo está queriendo respuestas para su experiencia. ¿De qué me interesa a mí si el hombre vino del mono, no vino del mono, si la semana de la creación duró 7 días? Si mi hijo está hundido en el mundo de las drogas, ¿de qué me importa? Yo quiero solución para sacar a mi hijo de las drogas. Yo quiero solución para rescatar mi familia. Yo quiero solución para poder dormir tranquilo y no atormentado por el complejo de culpa. Si la predicación responde a las necesidades universales, la humanidad va a Cristo. No importa que sea español, alemán, chino, japonés, brasileño, la gente va a Jesús porque todos quieren respuestas para sus inquietudes. Y Jesús dijo una cosa: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí. Levanten a Cristo. En lugar de predicar 90 noches sobre cómo dejar de fumar, cómo dejar de beber, sobre estrés, sobre salud, prediquen a Cristo, levanten a Cristo y la gente va a venir. Yo desde la primera noche en mis conferencias comienzo a hablar de Jesús, de Jesús, de Jesús, y la gente viene. Esta mañana en el culto aquí, no es conferencia, hice un llamado, vienen 5 personas entregándole la vida a Jesús. Si hubiese predicado un sermón teológico, técnico, esas personas no hubieran sido tocadas por el Espíritu de Dios. Pero
El mensaje respondió a las inquietudes del corazón humano y las personas vinieron aceptando a Jesús. Entonces yo no creo literalmente que haya terreno difícil. Hay maneras y maneras de presentar el Evangelio, y tal vez no estamos presentando el Evangelio como la grande solución para el problema humano. El pastor es un hombre, es un instrumento en las manos de Dios. Él tiene que levantarse en la mañana o en la noche para predicar y decirle al mundo: mira, tú necesitas de Jesús, estás muriendo, estás desesperado, estás enloqueciendo porque no tienes a Cristo en la vida, y aquí está la Biblia mostrándote a Jesús como la solución para tu problema. Y no debe terminar por ahí. El pastor debe llamar, debe comprometer a la persona para aceptar a Jesús, porque el objetivo de la predicación no es solamente exponer la verdad, es comprometer a las personas con la verdad que ha sido presentada. Eso es. Muchísimas gracias, Pastor Bullón, por sus consejos, por sus palabras. Y sabemos, no queremos hacerle más preguntas, no queremos robarle más tiempo. Sabemos que su periodo de estancia en Barcelona es escasas 24 horas. Esta tarde de nuevo parte de nuevo a su país, y simplemente desde la Iglesia de Guinardó queremos darle nuestro más sincero agradecimiento por su venida a Barcelona, y que nuestro deseo también de manifestarle de que en otra ocasión pueda venir para más tiempo y pueda ayudarnos en esa labor. Un grande abrazo de ganar almas. Que Dios bendiga a todos. Muchísimas gracias. Fue muy bueno estar este día en Barcelona. Que Dios los prospere y nos vemos cuando Cristo venga. Así sea. Brevemente. Gracias. Amén.